Bienvenidos a todos. Prepárense para una nueva inmersión profunda esta vez en los misterios del Antiguo Testamento. Esos textos antiguos que pareciera que generan más preguntas mientras más los estudiamos. Tienes razón. Nuestro oyente nos ha dado una selección fascinante de pasajes que resaltan 10 misterios del Antiguo Testamento. 10. 10. Exploraremos contradicciones, simbolismo e incluso algunos debates científicos. Suena emocionante, Listos para desentrañar estos enigmas. por supuesto. Siempre es bueno recordar que no siempre se trata de encontrar respuestas definitivas, Claro. sino de apreciar la riqueza de estos textos y las conversaciones que inspiran. Exactamente. Comencemos entonces. El primer misterio que vamos a abordar es: ¿tuvieron Adán y Eva hijos mientras estaban en el jardín del Edén? Génesis 1.28 establece claramente el mandato de Dios de fructificar y multiplicaos, Sí, pero no hay mención de ningún hijo antes de la expulsión. es una observación muy interesante. El texto parece centrarse más en las consecuencias de la caída, ¿no?, que en los detalles de la vida en el Edén. La primera mención de hijos Caín y Abel se produce después de la expulsión. Entonces, ¿ese silencio implica un no definitivo? ¿O simplemente refleja una elección de la Biblia sobre qué enfatizar? Buena pregunta. Es una pregunta que los teólogos debaten, Ya. pero es importante tener en cuenta que la Biblia a menudo utiliza una narración selectiva. Destaca lo que es relevante para la narrativa general y deja algunos detalles abiertos a interpretación. Se podría decir que la Biblia se enfoca en la desobediencia de Adán y Eva y sus consecuencias, no en una cronología detallada de su vida en el Edén. Fascinante. Pasemos al segundo misterio. ¿Quién o qué era la serpiente en el jardín del Edén? Génesis la describe como la más astuta de todas las criaturas que Dios creó, lo que implica que originalmente era buena. Sí, y ahí es donde se pone realmente interesante. Más adelante, en la Biblia, particularmente en Apocalipsis, Ajá. la serpiente se vincula con Satanás. O sea, no era solo una serpiente parlante ofreciendo manzanas. No exactamente. Bien. Muchos estudiosos creen que Satanás usó la serpiente como una herramienta. Para la tentación, explotando su naturaleza astuta para engañar a Eva. Eso añade una capa completamente nueva a la historia. Pasemos al tercer misterio que siempre me ha intrigado. ¿Quién era la esposa de Caín? Génesis 4 la menciona como que aparece de la nada sin una presentación previa. Este es un poco más fácil de abordar. Génesis 5.4 afirma que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, además de los nombrados. Entonces, es probable que Caín se casara con una de sus hermanas. Precisamente. Recuerda que estamos hablando de los inicios de la humanidad. Casarse con parientes cercanos era necesario en ese momento, aunque más tarde fue prohibido en la ley mosaica. Es interesante cómo esas normas sociales evolucionaron con el tiempo. Ahora una pregunta que seguramente causará sorpresa. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber creado a los humanos? Génesis 6.6 dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. ¿No sugiere eso un cambio de opinión, incluso imperfección en Dios? Esa es una idea errónea, bastante común. La palabra hebrea traducida como arrepentirse no implica necesariamente un cambio en la naturaleza o el propósito de Dios. Ya veo. Se trata más bien de expresar un profundo dolor y tristeza por el estado de pecaminosidad humana. Imagina un padre amoroso que ve a su hijo tomar un camino destructivo. Claro. Sentiría un profundo dolor, ¿verdad? No por haberlo creado, sino por las decisiones que está tomando. Entonces, se trata más de la respuesta emocional de Dios a las acciones humanas que de un error en la creación. Exactamente. Resalta el profundo amor de Dios por la humanidad y el dolor causado por nuestras elecciones. El quinto misterio es uno que a menudo surge en debates con los escépticos. ¿Podrían todos los animales caber realmente en el arca de Noé? Ujú. El gran número de especies parece imposible de acomodar incluso en una embarcación grande. Bueno, la clave aquí es comprender que el concepto bíblico de géneros es más amplio que nuestra noción moderna de especie. Algunos estudiosos sugieren que Noé no habría necesitado llevar a bordo cada variación de cada animal, sino representantes de géneros básicos. ¿Será que Noé no necesitaba llevar a cada tipo de animal? En cierto sentido, sí. De hecho, algunos científicos que han estudiado esto apoyan la viabilidad del arca desde un punto de vista genético. Argumentan que los géneros en el arca podrían haber sido parejas ancestrales capaces de dar lugar a la diversidad que vemos hoy a través de la reproducción y la adaptación. Piensa en la gran variedad de perros que existen hoy en día, todos descendientes de un ancestro común, el lobo. Wow, eso es una perspectiva fascinante. Ya hemos recorrido la mitad de nuestros misterios del Antiguo Testamento. Y ahora entrémonos en el misterio número 6, que realmente nos hace pensar, si nadie ha visto a Dios, ¿cómo pudo Moisés hablar con él cara a cara? Es una contradicción que siempre me ha intrigado. Éxodo 33.20 dice que nadie puede ver a Dios y vivir.
Cierto. Pero Éxodo 33.11 dice que Moisés habló con Dios cara a cara. Ajá. La clave aquí es entender qué significa ver a Dios. La Biblia distingue entre ver la gloria completa de Dios, que es imposible para los mortales, y experimentar su presencia de maneras que podemos comprender. Entonces Moisés no está viendo el rostro de Dios, literalmente. Exactamente. La expresión cara a cara es una metáfora de la intimidad y la claridad de la comunicación, una relación única, no un encuentro visual. Piensa en cómo a veces podemos sentir la presencia de un ser querido sin verlo. Claro, como una conexión especial. Sí, y en esos momentos en que Dios apareció a Moisés como en la zarza ardiente, ¿cómo podemos interpretarlos? Es una buena pregunta. Esas son las llamadas teofanías, manifestaciones visibles de la presencia de Dios que toman formas que podemos percibir. O sea que Moisés experimentó a Dios, pero no en su totalidad. Correcto. Eran representaciones adaptadas a la capacidad humana. Tiene mucho sentido. Pasemos al misterio número 7, que trata sobre la vida después de la muerte. Eclesiastés 9.5 dice, los muertos nada saben. Sí. Esto parece contradecir la idea de una vida después de la muerte consciente. ¿Cómo podemos conciliar estas ideas? Es importante considerar el contexto. Eclesiastés se centra en la vanidad de las búsquedas terrenales y las limitaciones del conocimiento humano. Ya veo. Pretende dar una declaración definitiva sobre la vida después de la muerte, sino reflexionar sobre la experiencia humana en la tierra. ¿Y cómo podemos reconciliar esto con otros pasajes que sugieren una existencia consciente después de la muerte? El Nuevo Testamento, escrito siglos después, ofrece una imagen más completa de la vida después de la muerte. Jesús habla de almas en el cielo y Apocalipsis describe una vida futura vibrante. Entonces no se trata de negar una vida futura, sino de enfocarse en la realidad de la muerte desde una perspectiva humana. Exacto. Podríamos decir que el Antiguo Testamento se centra en la vida terrenal, mientras que el Nuevo Testamento expande la perspectiva. Hacia la vida eterna. Sí, ambos testamentos nos invitan a reflexionar sobre la trascendencia de la vida humana. Pasemos al misterio número 8, que nos lleva al relato del diluvio. ¿Por qué Dios eligió un diluvio para limpiar la tierra? ¿No habría destruido eso su propia creación? El diluvio, como se describe en Génesis, representa un acto dramático de juicio contra la maldad humana. Es importante recordar que Dios como creador tiene la autoridad para remodelar y renovar la creación. Entiendo la idea del nuevo comienzo, pero no fue un poco extremo. Bueno, la Biblia usa imágenes poderosas para transmitir profundas verdades. Ya veo. La historia del diluvio subraya la gravedad del pecado y las consecuencias de apartarse de Dios, pero también es un recordatorio de la misericordia de Dios al preservar a Noé y su familia. Claro. El misterio número 9 trata sobre la Torre de Babel. ¿Cuál fue el verdadero pecado de quienes intentaron construirla? ¿Fue orgullo o algo más? La historia de la Torre de Babel a menudo se interpreta como una advertencia sobre la ambición humana y los peligros de buscar el poder sin Dios. El texto menciona personas que quieren hacerse un nombre, lo que implica un deseo de fama y autoglorificación. Entonces se trataba de algo más que de llegar al cielo. Exactamente. La Torre de Babel representa una rebelión contra la autoridad de Dios y un rechazo de su plan para la humanidad. Una búsqueda de poder por encima de la voluntad de Dios. Sí, al final, la confusión de lenguas resultante simboliza la fragmentación y la incapacidad de comprenderse que surge cuando la humanidad se aleja del plan divino. Fascinante. Y finalmente el misterio número 10 nos lleva a Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su pecado? ¿Era solo la homosexualidad como algunos afirman o algo más amplio? Si bien la Biblia condena los actos homosexuales dentro de esa narrativa, el contexto general sugiere que una gama mucho más amplia de pecados estaban en juego. Ezequiel 16.49-50 enumera el orgullo, la gula y el descuido de los pobres entre sus ofensas. Entonces, era más una corrupción social generalizada. Precisamente, la historia de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia contra la maldad generalizada y las consecuencias de rechazar los estándares morales de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia contra la maldad generalizada y las consecuencias de rechazar los estándares morales de Dios. Se trata de la desintegración de una sociedad que ha dado la espalda a la rectitud. Es asombroso cómo estos textos antiguos continúan desafiándonos e inspirándonos incluso miles de años después. Pareciera que la condición humana y sus dilemas son temas universales que trascienden el tiempo. Esa es la potencia del Antiguo Testamento. Se enfrenta a preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, la fe y la naturaleza de Dios, de maneras que sigan siendo relevantes en la actualidad. Nos invita a cuestionarnos, a buscar respuestas y a profundizar en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué puede llevarse nuestro oyente de todos estos misterios del Antiguo Testamento que hemos explorado?
¿Qué podemos aprender de estas historias milenarias y cómo aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas? Bueno, creo que es importante recordar que la Biblia no es un simple libro de texto con respuestas. Es una colección de narraciones, poesía, literatura sapiencial y profecías que nos invitan a interactuar con ellas en múltiples niveles. Ya. No se trata solo de buscar respuestas literales, sino de comprender el mensaje profundo detrás de las palabras. Entonces, está bien tener preguntas y luchar con estos pasajes difíciles. Por supuesto, luchar con el texto, buscar la comprensión y participar en discusiones reflexivas son parte del camino de la fe. No tengas miedo de hacer preguntas, de considerar diferentes interpretaciones y de reconocer que algunos misterios pueden quedar sin resolver. La búsqueda a la verdad es un proceso continuo que nos enriquece como individuos. Esa es una idea realmente alentadora. No se trata de tener todas las respuestas, sino del proceso de buscar la verdad y profundizar nuestra comprensión. A veces las preguntas son más importantes que las respuestas, ya que nos impulsan a seguir explorando y aprendiendo. Exactamente. Y recuerda, el Antiguo Testamento trata en última instancia la relación de Dios con la humanidad. Estos misterios, contradicciones y pasajes desafiantes apuntan a un Dios que es más grande de lo que podemos comprender completamente, un Dios que nos invita a una relación de amor, gracia y descubrimiento continuo. Qué hermosa manera de decirlo. Entonces, al concluir esta inversión profunda en el Antiguo Testamento, ¿hay algún pensamiento final y provocativo que te gustaría dejar a nuestro oyente? Algo que los impulse a seguir reflexionando sobre estos misterios y a buscar sus propias respuestas. Si tuvieras que escribir una continuación de una de estas historias, ¿a dónde la llevarías? ¿Qué nuevas preguntas explorarías? El Antiguo Testamento nos invita no solo a leer e interpretar, sino también a imaginar y crear. Deja que estos textos antiguos despierten tu propia creatividad y te lleven a un viaje de descubrimiento personal. Es un desafío maravilloso. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración del Antiguo Testamento. Hasta la próxima, sigan haciendo preguntas y sigan profundizando. Recuerda, la búsqueda del conocimiento y la sabiduría es un camino sin fin.